va completamente asociado. Desde prácticamente el siglo XVII que tenemos referencias, hay vascos en el vino en América Latina, no solo en Uruguay, sino en Argentina, en Chile, en Perú, en México, hasta en Brasil. Hemos encontrado vascos que entre su trayectoria profesional han incurrido y han elaborado vino en América Latina. Bueno, el más claro, es decir, Salto es el lugar de llegada de una variedad que hoy es la emblemática de su país y que por eso pues Arriague merece un homenaje, y toda la región que en su momento tuvo una superficie muy grande de viñedo y que hoy es más reducida, pero que sí queda en la mente de todos aquel nombre de Arriague como nombre de la variedad. De hecho, yo traigo documentos ahí donde nunca aparece Tanat, ¿no? Aparece siempre Arriague. Y por conocimientos propios hay que tener en cuenta que viene de una región donde los suelos, la orografía, eran propicios para un tipo de variedad como era la Tanat. Y él, por esa razón, se da cuenta de que aquí podía tener las mismas condiciones ambientales para obtener un vino de calidad. Entonces fue un visionario, pero con una base previa científica, o por lo menos intuitiva, de lo que en su tierra, en Irulegui, en el País Vasco francés, se estaba desarrollando en aquel momento. Sí, la segunda parte, que eso sí que había ya una trayectoria aquí anterior, era la de la elaboración. Aquí había italianos, había franceses y los propios vascos que dan esa segunda parte, ¿no?, de la vinificación. Entonces, que con las dos etapas, ¿no?, la de la vinificación y la de la elaboración, se consigue un vino que hoy ya tiene un mercado y un éxito mundial. Luis Vicente Elías Pastor, al doctor Luis Vicente Elías Pastor, quien nos va a dar una conferencia. Es un experto en paisajes del vino. En esta ocasión nos va a dar una conferencia sobre los vascos en el vino de América Latina. Además está decir o detallar el currículum de Luis y la experiencia, que es muy vasta, tanto en América Latina como en Europa. Y bueno, antes de dar la palabra a Luis, a quien le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Agradecer en especial a la Universidad del País Vasco, quien fue la cátedra UNESCO, quien hizo de nexo con él por trabajos en común. Agradecer al director de Cultura del Gobierno de Salto, el maestro Jorge de Sousa, quien nos da una mano siempre en todos estos eventos. Estamos en algunos proyectos en común, o que nos tienen trabajando juntos, como el rescate de la bodega Arriague, lo cual le llamamos Espacio Arriague, punto cero del Taná, kilómetro cero del Taná. Y bueno, agradecer a todos los amigos que nos acompañan hoy, y bueno, y también darle la bienvenida a los compañeros, a la señora de Luis, y a los compañeros de Brasil que nos acompañan, a la presidenta del Centro Vasco, Oscar Herría, de Montevideo, una amiga de la casa, que ha venido hoy a estar con nosotros, y a todos los que están presentes, a los miembros de Rotary, que el otro día tuvimos una actividad muy linda también, amigos de Argentina también, pertenecientes a la colectividad vasca de Concordia, y bueno, a nuestros amigos y a nuestros asociados y al público en general. No me quiero olvidar, por supuesto, de las bodegas de Salto, Bertolini Broglio y Catani y Orihuela. Seguramente en un ratito también va a estar la bodega Salto Chico por aquí. Y bueno, le doy la palabra a Luis. Muchas gracias. El viñedo en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y poco a poco, como vamos a ver ahora, vamos a ir encontrando vascos a lo largo de la historia y vascos en la actualidad que han elaborado el vino. Pero no hay ninguna publicación como estas que se pueden adquirir en las librerías. La primera parte de las plantaciones de viñedo tiene que ver con las misiones.
tiene que ver con ese decreto que el rey le impone a Hernán Cortés para que se planten viñas en América Latina, concretamente en México, pero la mayor parte de estas viñas estaban instaladas en misiones. Por eso hay a lo largo de toda la costa del Pacífico bastantes plantas de vid que se llaman misión. La misión de la zona de Baja California, las otras misiones que aparecen en Perú y que aparecen también en Chile. Se confunden con otras variedades, que es la uva país, la uva peruana, una variedad que se llama cereza peruana. Son la mayor parte de ellas provenientes de variedades que estaban instaladas en las Islas Canarias. Es lógico, es decir, si los barcos salían de la zona o Sevilla o Sanlúcar o Cádiz, el primer paso y la primera escala era Canarias, y ahí se recogían los pies de viña que posteriormente se plantaron. Muchas de estas variedades corresponden al listán blanco y listán tinto, que parece ser que son los originarios, del material vegetal originario que se implanta en América por parte de los misioneros. Así hemos encontrado variedades de este estilo en el sur de Perú, en Ensenada, en la zona mexicana, y algo tiene que ver con la uva país del sur de Chile. Entonces, las misiones eran el lugar en el cual los sacerdotes sabían elaborar, porque habían aprendido en Italia, habían aprendido en España, que la mayor parte de ellos eran de esas dos procedencias, y fue el lugar de aprendizaje y de enseñanza para las personas que vivían alrededor de esas misiones. Como hemos visto, ya en esas fechas aparecen las tinajas de elaboración. En Chile, lamentablemente, en Perú, lamentablemente hemos encontrado miles de tinajas de este estilo, digo miles sin exagerar, repartidas por toda la región en instalaciones como estas, tinajas que tienen fechas de 1550 a 1900 aproximadamente, y muchas de ellas escritas, con poesías escritas sobre sus panzas. Aquí, bueno, una maravilla arqueológica que se está perdiendo, y están ahí al aire libre en medio de la nada en la región norte de Arequipa. Vamos a pasar al siglo XVIII, que es cuando ya empezamos a encontrar vascos en el vino en América y vino vasco en América. Yo soy riojano, pero vivo enfrente del País Vasco. Enfrente quiere decir al otro lado del río Ebro, y al otro lado del río Ebro está la Bastida. Este documento es sobre la Bastida, y la Bastida en el año 1795 envía vino en el barco La Natividad y llega a Cuba y luego llega a Veracruz. Son los primeros envíos de vino vasco, a la vez, pero dentro de lo que hoy es el territorio del País Vasco, con dos barcos, La Natividad y el Belisario. Por eso nuestro documental se iba a llamar La proeza del Belisario, porque el Belisario trae vinos de la Bastida que había elaborado los discípulos de Manuel Quintano. Manuel Quintano era un sacerdote que era propietario en la Bastida de viñedos. Él era canónigo en la Catedral de Burgos y se marcha a Burdeos porque se da cuenta que los vinos que se hacían en su pueblo y en toda La Rioja eran pésimos, de una mala calidad. Entonces este hombre se va a Burdeos, aprende, y a su regreso empiezan a hacer vinos de una muy superior calidad a los anteriores, y se empieza a mandar a América. Son las primeras referencias de viñedos y de vinos
que llegan a América a través del País Vasco. Para que vean, esta cita habla de lo malo que es el vino de Rioja. Yo esta no la pongo en Rioja, porque luego me tiran piedras, ¿no? Pero aquí lo pueden ver. Dice que no pueden mandar los vinos porque eran tan malos que en cuanto llegaban a las zonas de calor se derramaban, se salían de los depósitos, de las barricas, y entonces dice que se han mandado nuevos vinos con el método de Burdeos que ya han resistido. El método de Burdeos lo traen al País Vasco y a La Rioja tanto Manuel Quintano como el Marqués de Riscal, que era otro vasco que va a estudiar a Burdeos, y traen esa vinificación. Entonces esos vinos ya aparecen en América a partir de comienzos del siglo XIX. Pero tuvieron que cambiar la forma de elaboración para que se pudieran enviar los vinos a América, porque si no se estropeaban por el camino y no podían llegar a su destino. Los emigrantes, por lo tanto, son los portadores de la cultura que viene de Europa, bien sea a través de las técnicas agrícolas o de los propios productos. Ahora venimos de presentar un libro sobre los viñedos de origen italiano en la zona de Río Grande do Sur, porque son los emigrantes italianos los que traen un tipo de sistema de plantación y de conducción que se basa en un sistema de parral alto que le llaman la latada, la pérgola trentina, que venía del norte de Italia. Entonces son los emigrantes los que van a traer las técnicas y también las plantas de América, bien sea a lo largo de los recorridos con las carretas en Uruguay o también en Brasil, ¿no? Son los dos monumentos que hemos encontrado a los emigrantes, y gracias a estos emigrantes la vid llega a América y tiene una difusión mucho mayor que la que había tenido a través de los misioneros. No obstante, los jesuitas en América Latina hacen grandes plantaciones para abastecer a las diferentes comunidades suyas y comunidades agrícolas con indígenas, que habían hecho grandes plantaciones. Pero son los emigrantes en el siglo XIX los que van a hacer la mayor divulgación de la vid en América. Vamos a empezar a recorrer América Latina, y yo lo que he hecho es sacar los textos lo mismo que nos los han contado. Es decir, nuestro trabajo ha consistido, por un lado, en estudiar las fuentes históricas, documentos, archivos, libros, cuadernos de campo de algunas regiones, incluso de algunas bodegas, y por otro lado la entrevista. En estas entrevistas nos han ido apareciendo pues nombres como Pedro Arena, de la bodega Rancho San Valentín. Entonces hemos ido buscando quién era este señor, de dónde procedía, etc. Y aparecen muchas veces unida la ganadería con la actividad vitivinícola por parte de vascos. Estos corresponden a la Baja California mexicana, donde había ovejas, pero también estas familias Loperena, Yagüez y Sagüez, que son de origen navarro y vasco-francés, tenían también plantaciones de viñedo, además de sus estancias ganaderas de ganado lanar. En Baja California hay una bodega, que luego la van a ver, que es la bodega Santo Tomás. En 1885 la funda Andonelli y Ormart. Son vascos que se instalan en la Baja California mexicana y fundan esa bodega, que hoy es una joya de la arquitectura del vino en esa zona de Baja California, cerca al sur de Ensenada, San Vicente. Es una bodega que se ha hecho en la misma misión
de Santo Tomás, donde en 1888 este vasco instala sus primeras vides. Vamos a hablar de Uruguay porque aquí hay una presencia esencial vinculada con el país vasco francés. Yo les he puesto unas imágenes de la zona de donde procede Arriague. Cuando nosotros terminamos el trabajo aquí en el 2009, nos trasladamos a Irulegui, estuvimos haciendo encuestas en la zona y esto corresponde a la región de Asparren, de donde viene Arriague. Y es una región de varias variedades, pero la más esencial, diríamos, es el tanat. Estas son plantaciones de tanat en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, en la zona francesa, de la familia Brama. Las iglesias típicamente vascas con las estelas funerarias vascas y la villa de Asparren, conocida por ser la cuna del tanat y también de los pimientos. Hay unos pimientos famosísimos que son los pimientos de Asparren. Este es el tipo de paisaje, con una pluviometría muy alta, como la que tienen ustedes aquí, 1500, 1800 litros año, pero mucho más pendiente, con plantaciones en espaldera. La cooperativa de Irulegui, donde se puede consumir y comprar el vino tanat. Es curioso que yo participé en una cata en Vinespo de hace 8 años, 10 años, y se presentaron vinos tanat a ciegas, completamente a ciegas, eran 10 vinos y se presentaron 5 de Uruguay y 5 franceses. Los 5 primeros fueron los de Uruguay. Entonces los franceses, que ya saben ustedes cómo son, de orgullosos, se morían de vergüenza de que sus tanat no hubieran sacado los primeros puestos. Y es que el tanat indudablemente ha mejorado en su recorrido americano y hoy se hacen muchos mejores tanat fuera de Irulegui que los que se hacen en Irulegui. Bueno, en 1915 tenemos un listado. Es interesante que Uruguay tiene unos archivos sobre vid y vino extraordinarios. Es decir, cuando hemos trabajado en el INAVI o en las bodegas Varela o en otras muchas bodegas, hemos encontrado cantidad de documentación de la presencia de vascos y de otros orígenes de trabajos de viticultura por parte de estos emigrantes. Entonces, bueno, estos apellidos están sacados de una lista, pero había muchos más de origen vasco. Entonces, una de las bodegas estas de Echeverri u otras siguen manteniéndose en diferentes zonas del sur. En el norte no hemos encontrado demasiada presencia de vascos en la actualidad elaborando vino, pero a lo mejor ustedes me pueden decir que conocen o que han sabido de familias que han elaborado el vino y que nos va a enriquecer a la hora de elaborar el guión de este documental, ¿no? Bueno, esta es la casa de Arriague. Yo el año 2009 estuve trabajando aquí en esta zona, visité varias de las bodegas porque estábamos dando un curso de enoturismo que me encargó el INAVI y la Universidad Católica de Montevideo, y estuvimos aquí y bueno, tuve la suerte de poder conocer la casa de Arriague, y cuando yo vi el Laiburu me quedé sorprendido, ¿no?, que aquel hombre hubiera traído el símbolo del País Vasco y lo hubiera reflejado en la herrería de su domicilio y de las casas que él había construido para sus empleados, ¿no? Entonces, tendría que ser el símbolo del Tanat kilómetro cero, ¿no? El Laiburu.
En aquel momento, que yo le decía al responsable de cultura, para hacer esta foto tuvimos que quitar trastos, cacharros de todo tipo que había allí amontonados y que yo les ruego que por favor mantengan ese enclave que es único porque es el lugar de origen de una variedad que sale de Francia, viene a Uruguay, pero es que ahora la encontramos en los 5 continentes, ¿no? Tanto en el comercio como en la elaboración. Entre los documentos que encontramos, bueno, pues aquí aparece la referencia a la caballada, cuando tenía la representación de Dickinson, que se dedicaban a la salazón de carnes y también a la elaboración de pieles, ¿no? Entonces que hemos ido encontrando muchas referencias de la presencia de la vid Tanat en la historia del vino de Uruguay, ¿no? En 1918 Salto no tenía ya una superficie importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se había bajado hacia el sur la elaboración. Había sido al finales del siglo XIX cuando su superficie alcanza la mayor cantidad y posteriormente va bajando la vid a los departamentos más al sur del país, ¿no? Y entonces los de arriba quedan muy reducidos en superficie. Bueno, Arriague nace en Virulegui, llega en el año 38. Ahí hay una confusión que no está muy clara de quién es el que trae verdaderamente las plantas, cómo llegan. Aparece Jáuregui con ese apodo Lorda, que también aparece la variedad Lorda como una designación de un tipo de uva. No se tiene muy claro si realmente la Lorda y la Tanat eran la misma, porque claro, podían haber venido otras muchas variedades, pues la Monsanto o cualquiera de las que hay en la zona de lo que se llama la Purdi, es decir, esa parte vasco-francesa lindante con España, y no hay una seguridad por parte de los investigadores uruguayos de cuáles eran las otras variedades que ellos trajeron aquí en su emigración del País Vasco a esta región. Bueno, ahí está la bodega que ustedes conocen mejor que nosotros y que esperemos que en un plazo próximo pues sea un centro cultural de importancia. Esta es una tabla de viña de una bodega del año 1892 y entonces verán ustedes por aquí Arriague, Villella, Cabernet. Entonces se consideraba, no aparece la palabra Tanat hasta prácticamente los años 60, ¿no? Es decir, que siempre se conocía, e incluso en las etiquetas que hemos encontrado en las bodegas de San Juan y en algunas otras históricas del sur, siempre aparecía Arriague. Hay unas plantaciones de Arriague que luego van a ver que sí, les ponen Tanat una tablilla, pero es en los años 90. Bueno, aquí viene la descripción en otro documento de otra bodega y dice, ¿no?, el color, el rubí, el gusto, la nota de cata, y habla de 2 variedades de Arriague junto con la Cabernet. Entonces, que documentación, afortunadamente, ustedes tienen muchísima, o es de Huesca, de la provincia de Huesca, pero bueno, que los vamos estudiando. Como les digo, esto es un proyecto en el cual estamos empezando, aunque llevemos muchos años, pero es que son muchos países y con referencias escasas en muchos casos, ¿no? Bueno, lo mismo, había una bodega que marca su vino como riojano, ¿no? Y es esas cosas curiosas que encontramos buscando etiquetas, buscando botellas.
y aparece vino riojano y es de Tanat con Merlot, ¿no? Esto es una marca de los años 90. Este cuadro de Tanat sobre el Rupestis es del año 1891, cuando tuvimos en Bodegas de San Juan el encargado que llevaba 70 años en la casa, dijo que anteriormente en los cuadros de separación de los viñedos ponía Arial, no ponía Tanat. Entonces, que es una designación posterior la de Tanat. Bueno, en el caso de los pisanos, tienen un vino que se llama Echea y el Coneco, porque la madre de los pisanos también es de origen vasco, ¿no? Entonces, volvemos a encontrar referencias en el caso de Uruguay a la cultura vasca. En la actualidad, tanto Irurgia como Bizarreta son las dos empresas que tienen su origen vasco y además, diríamos, que ejercen de vasco, ¿no? Propician la cultura, están ayudando en el caso de las danzas, de la zona de Colonia, recuperación de la gastronomía, algunos cursos de euskera que han pretendido desarrollar. Entonces, que tanto Irurgia como Bizarreta están siempre vinculados a la cultura vasca, ¿no? Y de hecho, estos nombres y este tipo de uso del apellido vasco como marca de la empresa, ¿no? Si no, también. Bueno, ahí hay un frontón, por eso es una representación de la cultura vasca con la publicidad de Zubizarreta, porque une esos dos conceptos, ¿no? Que vean una estimación muy alta hacia la cultura vasca por parte de estos propietarios. La bodega El Vasquito, estas son unas cartas para jugar a los juegos. Anteriormente El Vasquito aparece ya con el apellido claramente vasco. Tengo que recordar al señor Irurtia, que durante muchas jornadas me estuvo el año 2009 dando información sobre la historia de su bodega, pero también los sistemas de conducción, la mejor manera para producir la uva Tanat, y en la actualidad pues son sus hijos. Tenemos una entrevista estos días de nuevo con ellos, los que nos van a recibir para darnos información, ¿no? Durante falleció, pero era un claro representante de la cultura vasca dentro de la viticultura de América, un hombre muy reconocido. Pasamos horas con las entrevistas y siempre con una bonomía y un cariño hacia el País Vasco extraordinario. Bueno, en el caso de las marcas, pues vamos a encontrar pues aquí El Vasquito, o si no, vamos a encontrar en Argentina a Arizu, del cual vamos a hablar más tarde, porque, sin lugar a dudas, ha sido el gran productor vasco de vino en América Latina. Una persona que viene de Navarra y que se trae a familiares, amigos, parientes y crean un imperio. Llegó a ser el mayor productor de vid de toda América, un señor que no tenía especial vinculación a la vid, pero que crea primero en Mendoza y después en San Rafael un imperio. La uva Tanat, por lo tanto, va a generar una marca país hoy tremendamente reconocida, con unos paisajes muy singulares, esas extensiones planas con marcos de plantación muy anchos, con una altura ya importante, con la aplicación de sistemas como la Y para conducir el viñedo, es decir, que tiene su paisaje una serie de características muy originales en
en el mundo este viñedo uruguayo. En Brasil solo hemos encontrado dos familias, Telechea y Bordaberry, que estaban instalados en la zona de Uruguayana y que se dedicaron a hacer vino. Ya hemos tenido contacto con ellos, guardan el archivo. En la actualidad se dedican a petróleo, a empresas de transformación y refinería de petróleo en Porto Alegre, pero bueno, son los únicos vascos que nosotros hemos encontrado en la zona de Río Grande do Sul.